Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio en el que me piden el voltaje colector emisor y la corriente de colector. ¿Ya? Voy a anotar aquí lo que me piden. Ya. Nosotros sabemos por clases anteriores que es muy importante el voltaje colector emisor porque eso me va a decir cómo está trabajando el transistor. Está en corte, saturación o zona lineal. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el análisis de C. Acuérdense, en el análisis de C tenemos que reemplazar los capacitores por circuitos abiertos. Por lo tanto, este capacitor se va a abrir, este capacitor de acá se va a abrir. Si eso de ahí se abre, este cable no está haciendo nada, este cable no está haciendo nada. ¿Ya? Entonces, tenemos el siguiente circuito en el que tenemos que darnos cuenta que es un poquito diferente al circuito que hemos venido trabajando anteriormente. ¿Cómo era ese circuito? Era este, ¿no? Nosotros en la clase pasada teníamos un circuito un poco más grande. Hicimos el Thevenin, corriente de Thevenin y resistencia de Thevenin, y lo dejamos de la siguiente manera, ¿no? Ahora, aquí hay una pequeña diferencia en el circuito que tengo aquí. ¿Ya? No lo puedo dejar de aquí a acá. ¿Por qué? Porque del nodo de 10 vamos a una resistencia de 4.7K, como se puede darse cuenta aquí. ¿Ya? Y desde este punto se divide por una resistencia de 250 y al colector. Diferente a lo que hacíamos anteriormente, que eran dos nodos separados, un nodo con un valor de voltaje a una resistencia y acá otro nodo a esta resistencia, ¿no? Hay una diferencia entre este y este circuito. ¿Cómo vamos a hacer para resolverlo? Vamos a dibujar las corrientes. Corriente de emisor, corriente de colector, corriente de base, ¿no? Estas son las tres corrientes que influyen en el transistor. Ahora tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a tomar dos mallas. De lo que está aquí, de tres caminos posibles, vamos a tomar dos mallas. Recuerde que la primera malla que tomábamos era una que pase por aquí, desde la base hasta el emisor, porque eso usted ya sabe que vale 0.7 voltios. Entonces el caminito va a ser por aquí abajo. ¿De dónde partimos? Desde este nodo que está acá, donde dice 10. Saquemos la ecuación. Dice 10 menos 4.7K por IC. ¿Ya? Tenemos que seguir por acá. Aquí le voy a poner más menos. Sería menos 250K. ¿Cuál es la corriente que pasa por aquí? Esta corriente, más o menos. Esta corriente que dibujé en azul. Esa corriente, mire, el único camino que tiene esta corriente es bajar. Acuérdense que para acá no hay camino. Es bajar y virar. Entonces tenemos que esa corriente en realidad es corriente de base. Corriente de base. Ya, que llega hasta acá, menos 0.7 menos 1.2 K
por IE. Todo eso es igual a 0. Continuemos desarrollando esa ecuación que tengo aquí. Usted ya sabe que corriente de colector es igual a corriente de base por un número beta. Eso tiene que memorizarse, ¿no? Del gráfico sacamos que corriente de colector más corriente de base es corriente de emisor. ¿Ya? Y esto le va a servir para que cuando usted reemplace esto aquí, le va a quedar beta veces IB más IB es igual a IE. Por lo tanto, IE es igual a beta más 1 veces IB. Como a usted le están dando el valor de beta, que aquí está, ¿no? Beta vale 90. Entonces de aquí usted tiene corriente de colector para este ejercicio es 90 veces I de base, y acá corriente de emisor es igual a 91 veces I de base. ¿Ya? Estos corrientes usted las va a reemplazar en la ecuación de aquí. Hay varios métodos para resolver esto, ¿no? Pero yo voy a usar el método de sustitución que para este caso lo veo más fácil. Esta corriente que está aquí, la voy a reemplazar acá. ¿Por qué? Porque si yo hago C reemplazada, todo me va a quedar en función de corriente de base. Resolvamos. 10 menos 4.7K por 91. Perdón, por 90, ¿no? 90 corriente de base. 150K corriente de base. Menos 0.7 menos 1.2K por 91 corriente de base. Igual 0. Entonces, despejando corriente de base, yo tendría que, ya sería 10 menos 0.7, esto no tiene nada de corriente, dividido para 4.7K por 90 más 250K más 1.2K por 91. Esto es igual a corriente de base. Recordar, por favor, que primero resuelve lo de arriba, después resuelve lo de abajo, y cuando estés resolviendo lo de abajo, primero haces las multiplicaciones y después las sumas. Muy bien, ya tenemos el resultado, y ahora para responder la primera pregunta, que es corriente de colector, sería 90 veces I de base. 90 por 11.89 microamperios. ¿Cuánto le da la corriente de colector? Ya. Aquí tenemos la corriente de colector. Acá hay otro resultado, ¿no? Otros me dicen 1,07 y otros me dicen 1,7. 1,07. Ya corrigieron ahí, ¿no? Ya. Entonces, necesitamos ahora sacar el voltaje colector emisor. Y usted sabe que el voltaje colector emisor está aquí. Esta, ¿no? Más menos voltaje colector emisor. Por lo tanto, la malla que vamos a coger es esta malla que está así. ¿Ya? Vamos a anotar los datos de esa malla. Sería 10 menos
4.7 por IE, 4.7K por IE, menos BCE, menos 1.2K por IE. Este de aquí es IC, ¿no? Vamos a recapitular. 10 es el voltaje que está acá. La caída de voltaje en esta resistencia es 4.7K por IC, 4.7K por IC, menos BCE, menos 1.2K por IE. Todo eso es igual a 0. Tenemos que despejar BCE. Y esto me va a quedar 10 menos 4.7K. El IC ya lo tengo, que vale 1,07 miliamperios. Entonces el mil se simplifica con la K. ¿Ya? Menos 1.2K por IE. No he sacado IE, pero le voy a poner que eso sería 91 veces I de base. Voy a copiar lo que vale I de base. 11.89 microamperios. ¿Ya? ¿Cuánto sale el resultado de BCE? Es 3,678 voltios, ¿no? Ese sería el resultado de BCE. Con todo el circuito, ¿no? Si eso estuviera en... Nosotros sabemos que si este circuito estuviera en saturación, eso quiere decir que BCE vale 0. No estamos en que vale 0. Si estuviera en corte, como que esto de aquí no estuviera, como que esto de aquí, el transistor, usted lo quite, no haya transistor ahí. Y si no hay transistor ahí, y usted quiere medir el voltaje aquí en este punto, como no hay paso de corriente, va a medir 10 voltios, ¿no? En corte, BCE va a estar aproximado a 10. ¿Ya? Y en este caso, como no estamos ni cerca del 0 ni cerca de 10, ¿cómo se encuentra nuestro transistor? Escríbalo en el chat. Suma lineal, muy bien, ¿no? Suma lineal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio en el que vemos en el enunciado que me piden IB y BC. ¿No? IB y BC, ¿no? Inclusive hasta me están diciendo que haga el análisis DC, ¿no? DC o CD, ¿no? Bueno, aquí está el circuito. Aquí copié lo que me están pidiendo. IB y BC. Ya, usted recuerde que para el análisis DC, los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Entonces, esto de aquí se va a abrir, esto de aquí se va a abrir, esto de aquí se va a abrir. ¿Ya? Y si eso se abre, este cable no hace nada, este cable también no está haciendo nada, y este cable no está haciendo nada. Ya, ahora, usted se puede dar cuenta de algo aquí, en este ejercicio, que se vuelve muy fácil. ¿Por qué? Porque en realidad, este ejercicio, ¿a cuál ejercicio se parece? Se parece al ejercicio anterior. La única consideración que tiene que hacer es que estas dos resistencias las puede reemplazar por una sola resistencia que esté en serie. Lo reemplaza por una sola resistencia de 90 más 40, 91 más 110, serían 201. ¿Ya? Y si usted hace esta transformación en serie, se vuelve exactamente igual al ejercicio anterior que resolvimos. ¿Por qué? Porque aunque hay este cable aquí con un capacitor y referencia, no altera en nada porque este capacitor se va a abrir para el análisis de DC. Para el análisis en AC va a ser diferente, ¿no? Pero ahorita solo me están pidiendo análisis DC. Conclusión,
Esto se abre y queda igual que el ejercicio anterior, y ese método ya vimos cómo se usaba, ¿no? Ya hicimos la resolución del ejercicio anterior, ¿no? Bueno, tenemos el siguiente ejercicio en el que me piden voltaje colector emisor y corriente de emisor. Vamos a resolverlo. Aquí lo he copiado. ¿Ya? Y como usted sabe, vamos a hacer el análisis de C. En DC, los capacitores se vuelven circuitos abiertos, ¿no? Si eso es así, esto de aquí se abre, esto de aquí se abre. Y si eso se abre, este cable no está haciendo nada. Y acá tampoco, ¿no? El circuito se vuelve sencillo, ¿no? El circuito es sumamente sencillo, pero la confusión va a radicar en esto que está aquí, ¿no? El voltaje menos 20. Pero yo le había explicado en la primera clase de electrónica, en las primeras clases, que usted cuando hace una malla en electrónica, ya, vamos a suponer que esto se va a llamar voltaje A y esto se va a llamar voltaje B. ¿Ya? Y aquí hay una corriente I. R1 y esto es R2. Ya. Para usted cerrar esa malla, lo que usted tiene que hacer es poner el voltaje con el que inicia, las cosas que estén en el camino, R1 por I1 menos R2 I1, es la misma I. Y el último voltaje que tiene usted acá, cambiado el signo, menos de, y pone igual 0 para decir que cerró la malla. ¿Ya? En los circuitos que hemos hecho anteriormente, usted no ponía nada aquí, no ponía nada en BB, porque justo voltaje en B era 0, era referencia. Entonces yo, para ahorrar tiempo, yo no le decía, yo no hacía esto, voltaje A menos R1 I1 menos R2 I2 menos 0 igual 0, ¿no? Así debería ponerlo, ¿no? Menos el voltaje que está acá que vale 0. Como restarle en 0 te da lo mismo, por eso es que yo no le ponía nada aquí. Pero legalmente lo que usted tiene que poner es menos el último voltaje que aparezca acá. Ya, entonces a la hora de hacer esta malla, usted sabe que va a tomar este camino que está aquí, obligado, ¿no? Más o menos 0.7. Porque donde está la flecha de transistor, yo sé que vale, que hay una caída de 0.7 voltios. Entonces, ¿cómo va a ser la malla que usted va a tomar? Es esa malla que está ahí, ¿no? Bueno, muy bien, ya tengo la malla. Esta corriente que está por aquí se llama I de colector. Esta corriente que baja por aquí se llama I de emisor. ¿Ya? Y la corriente que viene por aquí se llama I de base. Ahora, ¿cuál es la corriente que pasa por la resistencia de 240? La única posibilidad que existe es que sea I de base. Miren, la I de base es la única corriente que para llegar acá tuvo que haber pasado por esta resistencia de 240K. Entonces voy a empezar a escribir la malla. Empiezo escribiendo este voltaje que vale 0. 0 menos 240K, ya dijimos que va a ser IB, ¿no? Le pongo así, más menos, como mi camino es así, estoy subiendo, de más a menos es menos 240K, y yo necesito la corriente que va del más al menos, que justo es IB. Menos 0.7, más menos que pongo ahí, sería menos 2K por IB. ¿Ya? Y recordar que tengo que poner menos este voltaje que está aquí. Como ya hay un menos, sería 20 positivo, ¿no? Pero para que no se confunda le voy a poner menos
menos 20, ¿no? Y ahora sí pongo igual a 0 porque se cerró la malla. Ya, entonces vamos a reemplazar. Usted sabe que IC es beta vez IB. Y resolviendo lo siguiente, IC más IB igual a IE. Usted va a tener beta por IB más IB igual a IE. Entonces va a tener que IE es igual a beta más 1 por IB. ¿Para qué hago esto? Porque aquí me están pidiendo IE y todo lo voy a dejar en función de la corriente de base. Entonces, yo sé que IE vale beta más 1, beta vale 90, sería 91 veces I de base. Eso lo voy a reemplazar acá, ¿no? Para resolver, para despejar el IB, me va a quedar este 20 se hace positivo, menos 0.7. 20 menos 0.7 dividido para 240K más 2K por 91, ¿no? Ya. Esa sería la corriente de base, ¿no? Recordar que primero hay que hacer la multiplicación, después la suma. Y al último, la última división, ¿no? ¿Cuánto le queda corriente de base? Ya, tenemos ese resultado. ¿Qué me estaban pidiendo? Me estaban pidiendo corriente de emisor. Entonces eso hay que multiplicarlo por 91. Corriente de emisor es igual a 91 por 25.7 microamperios. ¿Cuánto le da la corriente de emisor? Ya, me dicen 4,16 miliamperios, ¿no? Yo tengo la corriente que me pedía el ejercicio. Vamos a encontrar el voltaje colector emisor, ¿no? El voltaje colector emisor está aquí, entonces el único camino que me va a dar ese resultado es este camino. Vamos a anotar esa malla. Sería, empezamos con el 0. Ya, 0. Ya. Aquí, mire, quiero que note lo siguiente. La corriente de colector no pasa por ninguna resistencia. Entonces, aunque haya corriente aquí, como no hay ninguna resistencia, no hay caída de tensión. Repito, no hay caída de tensión porque no hay resistencia. Entonces, aquí no va a haber ningún término que diga algo por IC. Desde el 0 nos saltamos directamente al voltaje colector emisor. Menos voltaje colector emisor. ¿Ya? Menos, más o menos sería menos 2K por IE. Es igual a 0. Ya, entonces nosotros vamos a tener que BCE es igual a... Ah, no, perdón. Seguimos, ¿no? 0, no hay voltaje de caída de tensión aquí porque no hay resistencia aquí en el IC. Nos vamos directamente al BCE, menos 2 BCE, menos BCE. Seguimos, más menos sería menos 2K por IE. 2K por IE, y lo que me estaba olvidando es esto. Sería menos 20. Total sería más 20, ¿no? Igual 0, ¿no? Ya, ahora vamos a despejar el BCE. BCE es igual a 20 menos 2K por IE. BCE es igual a 20 menos 2K
Por el IE que ya encontramos, que dice 4,16 miliamperios. Recuerde que el mili se simplifica con el K. Y ahora sí usted me puede decir cuánto sale de ese 11,68 me dice. Ya, entonces, vamos a analizar qué pasaría si no. Nosotros, aunque sea repetitivo, mire, saturación siempre va a ser con BCD0, ¿no? No estamos ahí. Corte. ¿Cuánto sería corte? Aquí, usted tiene que dibujar esto de aquí sin el transistor, ¿no? Porque el corte es como que está abierto, que no hay transistor. Entonces, está ahí. C y E. Y esto vale menos 20. Ya, entonces, mire, usted lo dibuja sin el transistor. Y usted se pregunta, ¿cuánto valdría BCE? BCE, la C está primerito, entonces la C va con el cable rojo del multímetro. Y la E va con el cable negro, ¿no? Ya. Listo. Ahora, usemos la lógica para resolverlo. Si yo tuviera puesto el multímetro al revés, sí, ¿no? Al revés como lo quiero, ¿qué voltaje me marcaría el multímetro? Escríbelo en el chat. Aquí, ¿qué voltaje me marcaría? Me marcaría, muy bien, ¿no? Menos 20. Estoy ocupando el menos 20, ¿no? Esto es menos 20 y esto es 0. Entonces este multímetro me va a marcar menos 20. Y el que yo quiero es el mismo, pero al revés. ¿Cuánto me va a marcar BC en ese caso? Me va a marcar 20 positivo. Entonces, cuando esté en corte, es porque BCE va a tener 20 positivo. Ojo, no menos 20, sino 20 positivo. Ya, como no es el caso, decimos que no está en saturación, no está en corte, entonces está en zona lineal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio en el que me piden corriente de emisor, corriente de base, voltaje colector emisor, voltaje colector base. Aquí tengo el circuito dibujado. Vamos a proceder a hacer el análisis de C, ¿no? De C, los capacitores se comportan como circuitos abiertos. ¿Ya? Por lo tanto, esto se va a abrir y este cable no hace nada. Esto se va a abrir y este cable no hace nada. ¿Ya? Me queda un circuito sencillo de verlo. ¿Ya? Aquí le han dibujado la malla cerradita, ¿no? Es más fácil para verlo para usted que está acostumbrado a ver mallas del circuito 1. ¿Ya? Y cuando tienes una malla, partes de un punto y llegas a ese mismo punto. Entonces, vamos analizando qué sucede. Usted enfóquese en el transistor y en el transistor usted va a dibujar todas las corrientes. Entonces, este de aquí va a llamarse I de base. Este que está así se va a llamar I de colector. Y este que viene para acá, I de emisor. No hemos hecho nada del otro mundo, solo le hemos puesto por lógica, ¿no? Base, colector, emisor. ¿No? Ahora, usted extienda el camino de las corrientes. Recuerde que por aquí no va a pasar corriente porque esto está abierto. Ese capacitor se abre, ¿no? Entonces, el único camino que tuvo que haber tomado IC para llegar así, tuvo que haber sido el siguiente que te voy a dibujar. Y se da cuenta, ¿no?
Tuvo que haber venido desde aquí abajo. Por lo tanto, por la corriente IC entró por el más y salió por el menos esta resistencia. Listo. Ahora vamos a ver qué corriente pasa por la resistencia de acá. La IE, el único camino que tiene al llegar aquí es bajar, porque por acá no hay camino, acá está abierto. Entonces va a bajar, ¿no? Entonces esa de ahí entró por este más y salió por el menos, ¿no? Y ya tiene, ya sabe qué corriente pasa por cuál resistencia, ¿no? Y la corriente I de base, como usted puede ver por aquí, no va a estar en la malla, o sea, en la ecuación que hagamos en la malla no va a estar porque no hay una resistencia por aquí para poder decir, esta resistencia por IB hay una caída de tensión. No, no hay. Entonces vamos a resolver esto. Como ya le dije, usted tiene que pasar un dato importante. Un camino que usted sabe el voltaje es este lado que está aquí. Más o menos, ¿no? 0.7 voltios. Desde aquí hasta la flecha, ¿no? Desde más o menos 0.7. Entonces, usted tiene que tomar este camino que está aquí, esta malla que está aquí. ¿Por qué esa malla que está ahí? Porque usted conoce el 0.7. Empiece de cualquier punto y termine en el mismo punto. Voy a empezar desde aquí. Si yo empiezo desde ahí, subo y tengo menos 0.7. Sigo y tengo más menos menos 1.2K por IE. Recuerden, ¿no? Menos, más menos menos 1.2K por IE. Ya, sigo aquí y tengo de menos a más, sería más 4. Me voy por aquí y llego a mi punto de partida. Entonces, cuando yo llego a mi punto de partida, ya cerré la malla y puedo decir que toda esta ecuación es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo tengo de una manera rápida el valor de IE. Tenemos que IE va a ser igual a 4 menos 0.7 dividido para 1.2K. ¿Cuánto vale IE? Listo, ya tengo IE. Y es algo que me pedían. ¿Ya? Me están pidiendo I de base también, ¿no? Entonces usted sabe que haciendo la matemática que siempre hacemos de IC más IB es igual a IE, y esto lo reemplazamos por beta veces IB más IB es igual a IE. Por lo tanto, IE es igual a beta más 1 veces IB, ¿no? Entonces usted sabe que IE es igual a beta vale 60 a 61 IB. Por lo tanto, ahora que tú quieres IB, haces lo contrario, dividimos, ¿no? 2,75 miliamperios dividido para 61. ¿Cuánto le da corriente de base? Ya tengo corriente de base, que es otra cosa que me pedí. Ya tengo I de base. Voltaje colector emisor. Ya. Recuerde que el voltaje colector emisor está aquí, ¿no? Desde el colector, esta es la C y este es el emisor. Entonces la malla que yo voy a utilizar es una malla que va a pasar por aquí arriba. Va a pasar por aquí. ¿Ya? Entonces si tengo que pasar por aquí, ya no voy a pasar por la línea acá de la base. Usted no va a hacer esto, va a venirse así y así. Eso es imposible. Tiene que pasar por aquí. Y la única forma que usted pase por aquí, mire,
La única forma que usted pase por aquí es que coja la malla más grande. Ya. Entonces va a coger cualquier punto de la malla grande, por ejemplo, desde aquí, y vamos a seguir el camino. Entonces, si yo parto de aquí, me encuentro con ese 10, de menos a más 10 positivo, ¿no? Sigo y tengo más o menos, sería menos 2.4K por la corriente que pasa por aquí, que es IC. ¿Ya? Seguimos, llego aquí, tengo más menos, BCE, menos, BCE, continúo, sigo y tengo más menos 1.2K por IE. Sigo acá y tengo de menos a más 4. Continúo y llego al punto de partida, por lo tanto todo esto es igual a 0. Y ahora sí puedo despejar BCE. BCE sería igual a 10 menos 2.4K por IC. Ya IC conozco, bueno, todavía no lo he sacado. Pero en lugar de IC puedo ponerle 60 por 45.082 mil. Ya, recuerde que este mili se va a simplificar con esta acá. ¿Qué más? Menos 1.2K por IE. Ya conozco el valor de IE. Ustedes ya me lo dijeron. Vale 2.75 mil. Ya. Aquí en I de base me dieron este resultado en la ustedes, pero yo creo que aquí esto está mal, porque si I de emisor vale 2.75 mili, este tiene que ser micro de pronto. ¿Ya? Entonces déjenme ponerlo aquí. Entonces este es micro, ¿no? Y ese de aquí no se puede simplificar con el de acá, porque este es 10 a la 3 y el micro es 10 a la menos 6. Tengan eso en cuenta, por favor. Ya, y aquí tengo 1.2K por IE, que vale 2.75 mili, más 4. Ya, entonces resolvamos todo esto y eso me va a dar el valor del BCE. Ya, 4.22 voltios. Ya, ese sería el resultado. Entonces nos podemos dar, bueno, analicemos el resultado, ¿no? Saturación, corte y zona lineal, ¿no? Saturación, corte, zona lineal, ¿no? Saturación, BCE tiene que ser 0. No vale 0, entonces no puede estar en saturación. Corte, ¿cómo me quedaría este voltaje si yo lo mido? Pero si no hubiera transistor, vamos a pegar una dibujada para que se vea mejor, ¿no? Listo. Ya. Aquí estoy dibujando el circuito que está acá, sin el transistor. Aquí hay un cable que no está haciendo nada. Y recuerde que al final de estas fuentes va a referencia y acaba a referencia. Entonces yo le voy a dibujar directamente referencia aquí para que se vea mejor, se entienda mejor, ¿no? Ya, entonces,
BCE. Ya, colector aquí, emisor acá, ¿no? Ya. Note lo siguiente, ¿no? Si yo pongo un multímetro aquí, donde se llama voltaje de colector, es este punto que está aquí. Como no hay paso de corriente, no hay caída de voltaje en la resistencia, ¿cuánto me va a marcar el multímetro que yo lo conecte ahí en BC? Solo BC. O sea, BC y el cable rojo en BC. Déjenme dibujar el cable rojo. Y el cable negro a referencia. Esta es referencia, ¿no? Entonces, usted se puede dar cuenta que es verdad que debería tomar en cuenta la caída de tensión aquí, pero aquí no hay caída de tensión porque no hay corriente. ¿Por qué no hay corriente? Porque aquí está abierto, ¿no? Ahí está abierto, no hay paso de corriente, el voltaje en esta resistencia es 0 voltios, la caída aquí. Entonces DC vale 10 voltios. ¿Ya? Vamos a ver BE. Si yo pido que usted mida BE con un multímetro, usted va a poner el voltaje, el cable rojo aquí, donde está el emisor, y el cable negro le va a poner en referencia. En este caso que está aquí, sucede lo mismo, no hay paso de corriente por esta resistencia, no hay caída de voltaje en esta resistencia, 0 voltios. Entonces usted va a marcar o va a ver en el multímetro de aquí que B vale menos 4 voltios. ¿Ya? Bueno, entonces, en este caso de aquí, en el que el multímetro, o sea, en este caso de aquí, que suponemos que está en corte, que no hay transistor ahí, el voltaje BCE sería este voltaje de 10 menos el de 4, sería el de menos 4, sería 10 menos menos 4. Entonces BCE en corte sería 14 voltios. Eso me va a gustar BCE si estuviera en corte, 14 voltios. Como vemos que no nos da cercano a 14, entonces podemos decir que no está en corte y que sí está en zona lineal. ¿Ya? Entonces quiero que le quede claro. Su BCE vale esto y este es el BCE que valdría si estuviera en corte. Como no coinciden, no está en corte. Entonces la única opción que queda es zona lineal. Ya, entonces lo último que nos falta, ya sabemos que está en zona lineal, lo único que nos falta es voltaje colector base. El voltaje colector base sería este. El colector base dice, ¿no? Ajá. Este es el colector y esta es la base. Colector, en la primera letra va el positivo y en la segunda va el negativo. Entonces sería más menos. Voltaje colector base. Este voltaje que está aquí, ¿no? Desde aquí hasta aquí, ¿no? Con el más acá y el menos acá, ¿no? ¿Por qué el más va acá? Porque el más va con la primera letra y el menos va con la segunda letra. Entonces, si aquí el ejercicio me está pidiendo este voltaje de aquí, la única solución que yo tengo es resolver con esta malla así. De aquí. Elijamos un punto de partida. Este punto que está ahí, vamos a elegir como punto de partida. Voy subiendo, ¿no? De menos a más 10. Subo más menos menos 2.4K por el IC. Paso por aquí abajo, tengo que pasar por acá porque quiero llegar acá abajo, ¿no? Esto es lo que quiero. Voltaje de colector emisor de más a menos sería menos. Colector base, perdón. Voltaje de colector base menos. Pasé aquí, ya estoy aquí. Y aquí no hay ninguna resistencia. Y llego a mi punto de partida. Por lo tanto, todo esto es igual a 0. Entonces ya puedo despejar voltaje de colector base
que sería igual a 10 menos 2.4K por el IC que nosotros ya bueno, no lo hemos sacado, pero sabemos que el IC es 60 veces por IB, 60 veces por 45.082 microamperios. Y ahora puedo decirme cuánto es el voltaje colector base. La 3,52 voltios. Ahora, el voltaje que nosotros necesitamos para saber si un transistor está en corte, saturación o zona lineal, recuerde que es VCE. Este es el voltaje que me ayuda a decidir cómo está. Este de aquí no, pero lo hemos sacado porque el ejercicio así lo requirió.